Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas de nuestra vida cotidiana. Hace unos días estuve conversando con una persona muy conflictuada y realmente la vida de muchas personas se ve atada y se ve entristecida a causa de los errores que hemos cometido en nuestra vida. Pero siempre sabemos que hay una puerta abierta, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos permite recibir el perdón de Dios y la corrección de nuestros defectos, de nuestros errores, para no volverlo a cometer. Por eso hoy quisiera tener esta charla para distinguir entre lo que es el arrepentimiento y el remordimiento. Son dos cosas totalmente diferentes y que causan diferentes resultados también. Leemos en el Salmo 51, versículo 17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dice el salmista, hombre también que cometió errores, que él en su propia vida sintió esta experiencia, que cuando fue al Señor con un corazón quebrantado y arrepentido, recibió el perdón y la paz que solamente Él puede dar. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Es más, Él desea que toda su creación se beneficie con el gran sacrificio que Jesús, su Hijo, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, necesitamos arrepentirnos genuinamente, es decir, un arrepentimiento profundo, de corazón, y no solo de palabra. Que nos duela el haber lastimado a Dios con nuestro pecado y no solo pensar en el dolor que le hemos causado a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a los que están a nuestro alrededor. Muchas personas confunden arrepentimiento con remordimiento. Pero ¿será lo mismo arrepentirse que tener remordimiento? Por supuesto que no es lo mismo. Arrepentimiento lleva como consecuencia un cambio de parecer, un cambio de conducta. Es un dolor, un pesar por lo que uno ha hecho mal, lo cual da como resultado el apartarse de ese pecado y acercarse a Dios. En cambio, el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona a causa de una mala acción que haya cometida. En la Biblia nos dice que no debemos dejarnos llevar por los sentimientos, porque estos son engañosos. Para ello es que debemos poner dos ejemplos para poder entender. Recordemos a Judas, el discípulo que traicionó a Jesús, y a Pedro, el discípulo que dijo que nunca lo negaría, pero terminó haciéndolo. Entre estos dos personajes hay una gran diferencia. El primero, o sea Judas, sintió remordimiento y se dejó llevar por la culpabilidad que lo llevó al suicidio. Con ese hecho, él cometió otro pecado, el cual es tentar con la vida que Dios nos ha dado y de la cual Él solo es dueño. Por otro lado tenemos a Pedro, quien después de escuchar el tercer canto del gallo sintió que el corazón se le partía en dos porque había traicionado, había negado a Jesús. Si nos damos cuenta, tanto Judas como Pedro cometieron un pecado grave. Los dos traicionaron a Jesús, pero luego de hacerlo no eligieron el mismo camino. Leemos en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó
de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Allí estaba Pedro en el patio del sumo sacerdote, donde estaban castigando a Jesús, y cuando lo reconocieron, él negó ser discípulo, negó ser de Galilea, negó de ser uno de los que seguían al Señor. Pero la palabra nos dice que cuando salió de ese lugar, recordando las palabras que le había dicho el Señor, lloró amargamente. ¿Te imaginas esa situación? Después del último canto del gallo, Pedro siente en su interior algo que le dice, ¿qué has hecho? Y esa pregunta lo ataca una y otra vez. Quizás su respiración se hace más rápida y de pronto se despierta del adormecimiento y busca desesperado la mirada de Jesús. Y siente la necesidad de encontrar en ella compasión, misericordia y perdón. Pero su pecado lo avergüenza, a tal punto que se aleja de la multitud para tener comunión con Dios y pedirle perdón de corazón. En su interior, él siente la mirada misericordiosa de Jesucristo que le dice, Pedro, te perdono. Luego de ese día, ¿te imaginas la vida de Pedro? Nunca más volvió a confiar en sus propias fuerzas. Siguió adelante con las fuerzas que solo nuestro Dios nos da para vencer cada tentación que se nos presenta y cada malos deseos de nuestro corazón. Bien dice Proverbios 3, versículo 5, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Con todo esto que hemos visto, ¿qué pensás ahora? Pregúntate a vos mismo si estás arrepentido de corazón a tal punto que has decidido alejarte de eso que te hizo separar de Dios, o es que aún estás coqueteando con el pecado, exponiendo tu relación personal con el único Dios que se muere de amor por vos. Y lo que espera de vos es un no definitivo a ese pecado que tratás de ocultar con tus remordimientos y que te hace llorar cada vez, pero que luego de haberlo cometido, volvés al tiempo a hacerlo. ¿Es ahora o nunca? ¿Es sí o no? ¿Es Jesús o el enemigo? Mírate, aún tenés vida. Y eso quiere decir que Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte realmente, dejar aquello que te ha separado de Dios y volver, porque Él te está esperando como aquel padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos, deseando que vuelvas arrepentido de corazón para volver a establecerte en el lugar del que nunca debías haberte alejado. Dios te está dando una nueva oportunidad al estar viendo y escuchando estas palabras. Por eso arrepentite de corazón y volvé hoy mismo a tu Padre que está con los brazos abiertos, esperándote con el perdón en sus manos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cada vez que vamos a Él arrepentidos genuinamente. Deja de lado el remordimiento, que solo produce dolor y te lleva a que puedas llegar a cometer algo aún peor, como castigarte a vos mismo o llegar hasta quitarte la vida. Y toma la decisión hoy mismo de arrepentirte, de volverte de ese pecado que te aleja de Dios, sabiendo que Él te está esperando. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Por eso no permitas que eso que te cuesta trabajo dejar y que vos sabés que te separa, te siga llevando al remordimiento, a la tristeza, a la depresión y a la angustia. Hoy es día para que vayas al Señor y arrepentido de corazón le confieses tu pecado y recibas de Él el perdón y la seguridad
de que volvés a ser su hijo amado. Espero que lo hagas. Espero de todo corazón que lo hagas y que comiences este nuevo año en la libertad. Jesús dijo, recordá, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia solo se consigue cuando la paz de Cristo gobierna nuestros corazones. Y yo deseo también, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga que estás viendo este video, que esa paz, la paz que solamente Dios puede dar, inunde tu corazón y te haga pasar por todo este año, que va a ser difícil también, con la seguridad que llegarás al final tomado de la mano del Señor. Que Dios te bendiga y nos encontramos el próximo domingo con el sermón que va a ser transmitido por las redes sociales y luego martes y jueves con estas charlas que vamos a seguir manteniendo si Dios lo permite. Dios te bendice.